Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, a todos nuestros usuarios y suscriptores del canal. Les damos la bienvenida a esta hora de la mañana y bueno, de verdad que es un hermoso privilegio poder cada día levantarnos a enseñar las verdades y enseñar los misterios de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. La palabra de Dios, que es el alimento que Dios tiene para nuestras vidas, ese pan que viene del cielo, que fortalece nuestro espíritu, que fortalece nuestra mente, que fortalece nuestra alma y todo nuestro ser. Así que yo le invito a que disponga su corazón para hoy estudiar o continuar estudiando la palabra de Dios, que es verdadera. Hemos venido estudiando en el libro de Deuteronomio una serie de mandamientos que Dios está dando a través de Moisés al pueblo de Israel. Recordemos que Dios tiene 613 mandamientos. Y aquí en estos capítulos que hemos venido estudiando, el capítulo 23, el 24, el 25, Dios viene dando una serie de parámetros, una serie de mandamientos para su pueblo. ¿Qué significan estos mandamientos? ¿Por qué tanto mandamiento? ¿Por qué tanta ley? Porque Dios quería o necesitaba poner orden en el campamento, poner orden en la casa. Y eso es lo que hace un padre que ama, eso es lo que hace un padre que ama a sus hijos, que ama su casa, poner parámetros, poner límites, poner claro las reglas del juego. Eso es lo que está haciendo el Señor. Les está enseñando al pueblo de Israel a vivir. ¿Por qué? Porque tenían unas costumbres un poquito exageradas, un poquito descontroladas. Por ejemplo, cuando el Señor da unas leyes sobre el divorcio, cuando el Señor dice que si alguno toma una mujer y se casa con ella y luego si la mujer le pilla alguna cosa indecente, ¿es por qué? Porque había ciertos desórdenes. Cuando Dios pone estos parámetros, todos estos mandamientos, es porque Dios quiere corregir ciertos desórdenes que habían en medio del pueblo. Y es lo que Dios hace con nuestras vidas. Cuando ve que nosotros estamos desordenados, desenfrenados o que vamos sin control, Dios viene en medio de nosotros y pone orden y dice: esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. Para eso son los mandamientos. No los miremos como un castigo, como una ley, como un padre policía que viene a querer dañar nuestros planes. No lo miremos así. Recuerde que la palabra ley pues está mal traducida en nuestras Biblias y en nuestro contexto, porque la ley es la traducción de la Torá, pero en vez de ley debieron de haber puesto instrucción. La Torá significa instrucciones. Eso es. Vamos a mirar lo que dice el Deuteronomio en el capítulo 25. Dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey que trillare. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella
diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Si algunos riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Vamos a ver hasta ahí entonces una parte de lo que Dios quiere darnos. O bueno, Dios continúa dándonos mandamientos, Dios continúa dando parámetros de vida. Y dice aquí el primer versículo del capítulo 25: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Dios había puesto en el pueblo de Israel ya con anterioridad jueces, pero Dios le había dado una instrucción a Moisés. Le había dicho que nombrara jueces que no se dejaran sobornar, jueces que fueran imparciales, jueces que no estuvieran recargados hacia un lado o hacia otro. Dios le había dicho a Moisés, o le ha dado esa instrucción a Moisés: los jueces tienen que ser imparciales, tienen que ser justos, los jueces no deben de dejarse sobornar. Y aquí vemos esa aplicación. Si alguno tuviere pleito, entonces acudan al tribunal. Vemos que desde por allá, desde que el pueblo de Israel prácticamente salió de Egipto, Moisés nombra personas encargadas de esto, de esta labor. Un tribunal, una corte suprema, vamos a llamarlo así. Una corte suprema, unas personas encargadas ¿de qué? De evaluar si la persona es justa, o si la persona es inocente, o si la persona es culpable. Miremos esto, que esto es muy interesante. Pero dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal. Ahora, cuando hay pleitos en la congregación, esa es la gran pregunta. La gran pregunta es: ¿qué pasa cuando hay pleitos en medio de la congregación? Pues el apóstol Pablo, por allá en 1 Corintios, en el capítulo 3, nos da una enseñanza con respecto de esto. Cuando hay pleitos en medio de la congregación, pues eso es una señal de inmadurez, es una señal de carnalidad. Dice 1 Corintios capítulo 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El apóstol Pablo le está haciendo un reclamo a sus discípulos en Corintio. ¿Por qué? Porque se la pasaban discutiendo los unos con los otros, porque habían celos, porque habían contiendas, habían disensiones,
y habían muchas más cosas. Esas contiendas entre hermanos en la fe, esas contiendas entre hijos de Dios, son la muestra de que hay inmadurez. Y esto lo tiene que evaluar. Y dice, y si hay pleito entre vosotros y acudieren al tribunal, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y dice, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Según su delito será el número de azotes. Entonces, miremos que aquí hay varias connotaciones muy, muy especiales de lo que el Señor nos está hablando. Está hablando del castigo de los culpables. Ahora, ese número de azotes, de 1 hasta 40, pues eso dependía de la seriedad del crimen. Ahora, este es un método de castigo que ha pasado de moda. Hay personas que dicen, hay expertos que dicen hoy en día, que creen que muchísimo de nuestro libertinaje actual podría ser detenido si hubiera una flagelación pública. Ahora, ¿qué pasa? Cuando arrestan a un hombre por algún crimen de costumbre, ¿qué hacen? Lo meten en una cárcel con muchas comodidades, digamos, para que pueda estar allí. Y eso es lo que vemos hoy en día. Los meten, ellos están en comodidades. De hecho, cuando estuvimos en los tiempos de crisis, por ahí, entre el 2008, 2009, 2010, por ahí, en esos años, mucha gente que estaba sin trabajo, mucha gente que estaba pasándola muy mal, pues venían y cometían algún crimen de menor cuantía, digamos. Venían y robaban algo, venían y hacían algo para que los metieran a la cárcel. Allí no tenían que pagar pues ni comida, ni dormida, ni habitación, ni nada de eso. Mire, definitivamente Dios pensó que el azotar detendría muchos crímenes. Ahora, estos son crímenes de menor cuantía, lo que como llaman en nuestro argot legal de este siglo. Estos son crímenes de menor cuantía, pero Dios da un escarmiento. Y eso es lo que vemos aquí. Ahora, también tenemos que tener presente esto, que cuando cometemos alguna falta, cuando cometemos alguna cosa que no está de acuerdo a la palabra de Dios, pues experimentaremos una consecuencia. Ahora, esto también lo podemos aplicar en cuanto al tema familiar. La Biblia nos enseña que los padres deben disciplinar a los hijos. La Biblia nos enseña que los padres deben disciplinar a los hijos cuando cometen faltas, cuando hacen cosas que no están de acuerdo, o cuando hay falta de respeto, cuando hay cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Mire, la disciplina es una parte de la enseñanza. Desafortunadamente, yo tengo que decirlo hoy, hay muchos padres que a esto nunca le han prestado atención, a la disciplina. ¿Y qué pasa con un hijo cuando crece sin disciplina? Pues es un hijo que crece siendo caprichoso, es un hijo que hace lo que quiere, que crece mal. Y aquí nos está mostrando un ejemplo. Es un ejemplo duro. ¿Por qué? Porque eran 40 azotes. Era una humillación pública, era una flagelación pública. Y dice que al delincuente lo tenían que hacer echar en tierra. Dice, y le hará azotar en su presencia. Según su delito, será el número de azotes. Ahora, pero no le podían dar más de 40. Ahí también hay una aclaración.
que no sean más de 40 azotes. ¿Por qué? Porque podía correr peligro su vida. Entonces aquí miramos una enseñanza bien grande y bien especial. Luego nos dice: no pondrás bozal al buey que trillare. Vemos aquí una cosa amable. Dios protege al buey. Sin embargo, usted puede ver allá algunos de esos bueyes hoy, dando vuelta tras vuelta, trillando y con el bozal puesto. Dios había dicho que no debían ponerle bozal. El buey está trabajando, el buey está trillando, y Dios dice que tiene derecho a comer. Tiene derecho a comer. Entonces, miremos aquí hay algo, hay alguna aplicación también. Mire, el apóstol Pablo se refiere al libro de Deuteronomio y se sirve de este versículo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 9. Cuando dice así, dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Ahora Pablo está aquí analizando este pasaje. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. ¿Cómo se aplica esto entonces? Pablo lo que está diciendo es que el predicador debe recibir una paga. El hombre que le atiende o que atiende con cosas espirituales le está dando a comer un alimento espiritual. Usted por su parte debe alimentarle a él con la comida material. Es como Pablo está haciendo la aplicación de este versículo. Mire, y aquí nos está diciendo en este versículo tan pequeño, mire, que los que predicamos la palabra de Dios tenemos derecho también a un sustento. Tenemos derecho a recibir también una paga. Entonces, cuando nosotros preparamos todo esto, cuando nosotros nos sentamos delante del micrófono, cuando nosotros nos sentamos delante de la cámara para preparar una clase, estamos preparando un alimento. Estamos preparando un alimento. Estamos preparando una comida espiritual. Ahora, más adelante aquí, a partir del versículo 5, del versículo 5 al versículo 10, Moisés nos está hablando del cuidado de las viudas. Si usted mira, la Torá está prestándole mucha atención a los grupos más desamparados. Las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Los grupos que tienen como se dice hoy en día, la exclusión social. ¿Por qué las viudas? Porque ellas se quedaban solas. Ellas se quedaban sin el apoyo de un hombre, de un varón que la sostuviera. Dios tiene aquí una ley en cuanto al cuidado de las viudas. Dice, fue eficaz. Como vamos a ver, esta aplicación de todo esto se ve en el libro de Ruth. Pero aquí viene algo como un poquito gracioso, y ya lo vamos a ver por qué. Porque hay una ceremonia que es el tema del descalzado. Es el tema del descalzado. Vamos a mirar aquí. Dice, cuando hermanos habiten juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto, dice, no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella. O sea, según esta ley, que es una ley que viene de mucho antes, de los tiempos de Jacob, la obligación era que el hermano del muerto, tendría que llegarse a ella, pero los hijos que ella tuviere no serían de él, sino de su hermano muerto. Eso es una cosa un poquito fuerte. Ahora,
cada uno pues quería tener su familia y quería extender su genética, tener sus hijos, tener su descendencia. Pero usted imagínese que usted va a tener un hijo, pero legalmente ese no va a ser su hijo. O sea, va a ser un hijo de sangre, pero legalmente los hijos que él tenga con esa mujer no serían sus hijos. Legalmente serían hijos de su hermano. Eso es una cosa un poquito fuerte. Y para los hombres en ese tiempo, pues era muy importante el legado que dejaban, el heredero de su estirpe, de su linaje. Y habían muchos que se negaban. Habían muchos que se negaban, pues por muchas razones. Primero, porque era la mujer de su hermano. Y segundo, porque querían establecer su propio linaje. De hecho, hay una historia cuando miramos el tiempo de Jacob con los hijos de Judá. Yo le invito a que usted vaya y la consulte y la mire, porque es exactamente esto lo que pasaba. Un hijo que se portó muy mal, Dios lo mata. Dice la Biblia que Dios lo mató, que Dios se lo cargó porque era muy malo. Y entonces por esta ley le correspondía al hermano pues tomar esa mujer, y el hermano pues se hizo con ella, pero no quería dar hijos. O sea, él no le quería dar hijos a su hermano porque quería los hijos de él, y también Dios se lo carga. Bueno, ahí hay toda una historia, pero aquí hay una ceremonia. Dice que cuando ese hombre no quisiera tomar a su cuñada, entonces dice que la cuñada tenía que ir a denunciarlo y decir: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie, le escupirá el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Mire qué fuerte. Otra ceremonia, pues que es como una especie de humillación por la que tenía que pasar el hombre, o el precio que tenía que pagar por decir que no se quería casar con ella. Y sigue aquí hablando de más cosas, pero yo quiero centrarme ya al final de este devocional, aquí en el versículo 13 al 16. Dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, no tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Y aquí vemos una vez más una palabra clave que aparece mucho en toda la Torá, la palabra abominación. O sea, Dios define ciertas cosas como abominaciones, cosas que a Dios no le gustan, cosas que Dios detesta, cosas que Dios aborrece. Eso es una abominación. ¿Y qué es abominación? Cometer injusticias, mis amados hijos. Cuando se comete algún tipo de injusticia, y aquí vemos, dice: no tendrás en tu casa, en tu bolsa, pesa grande y pesa chica. ¿De qué está hablando? Cuando habla de pesa grande y pesa chica, de efa grande y efa pequeño. Mire, era muy común, y es muy común hoy en día, que muchas personas o muchos comerciantes alteren el peso de sus balanzas, de sus básculas. Entonces, por decir algo, dicen que van a vender 1 kilo de carne, pero resulta que no es 1 kilo, son 800 gramos o son 700 gramos, pero lo venden como si fuera 1 kilo. Eso es un engaño, de eso está hablando. Un efa grande, un efa pequeño, eso tiene que ver con los áridos, con los granos.
porque los granos se vendían de acuerdo a una medida, de capacidad. Pero ¿y qué pasaba si este comerciante de alguna manera alteraba esa medida y la hacía más pequeña? Obviamente estaba vendiendo menos cantidad por el mismo precio. Eso en nuestros términos de hoy en día se llama estafa. Y hoy en día lo vemos. Hoy en día vemos muchas personas, por ejemplo, que engañan cuando venden. Muchas personas que engañan cuando venden. Saben que el coche está que saca la mano. Saben que el coche está que ya no va más. Y sin embargo, vienen, lo limpian y dicen, no, el coche está muy bueno, compre lo que está muy bien. Y te lo venden en un dineral. Y cuando tú lo enciendes o ya lo compraste, pagaste el dinero, a los 2 días el coche está echando humo. Te vendieron una cosa mala. Igual pasa con muchas casas, igual pasa con muchas cosas. Mire, mis hijos, eso se llama estafa. Y Dios aquí nos está diciendo que hacer eso es abominación. Mire, yo recuerdo hace tiempo yo tuve un coche. Yo creo que más de uno de ustedes lo conoció, un coche, el último coche que tenía, que se me averió. Yo sabía que el coche tenía problemas del motor, de la culata. Y hubo alguien pues alguien que venía a la iglesia, que un día me dijo, ay líder, pues coja ese coche y véndalo. Y yo le dije, no, yo no lo voy a vender, ese coche tiene un problema del motor, tiene un problema de culata. Ay, eso no pasa nada, me dijo esa persona. Yo me quedé pues asombrado. Mire, hay mucha gente que hace eso, desafortunadamente. Mire, y eso es abominación. Ahora la pregunta es, si usted ha hecho esto, usted lo hace o lo ha hecho en algún momento de su vida, vamos a ponernos en orden con el Señor. Porque por estas cosas, vienen consecuencias. Si usted en algún momento de su vida lo hizo con alguien, estafó a alguien o engañó a otra persona, sepa que aquí dice que es abominación a Dios, a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Injusticia con las personas más desfavorecidas. Injusticias con condenar al justo y dejar libre al culpable. Injusticia cuando no se ponen en orden las cosas. Dios aquí nos está diciendo claramente que aborrece las injusticias de la vida. Y la aplicación entonces para nuestra vida es, mire, si usted en algún momento ha cometido injusticia con alguien, si usted en algún momento ha engañado, si usted en algún momento ha engañado a otra persona, es el momento que pongamos esto en orden. Es el momento que cerremos esta puerta. Es el momento que pidamos perdón delante del Padre, delante de Dios. Que hablemos con la persona a la que le hemos hecho esto y arreglemos esta situación. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre amado, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Padre, porque a través de estas leyes tú mismo nos estás hablando y nos estás dando a entender que para ti las personas más vulnerables son las que más cuidado, con las que más cuidado debemos de tener. Padre Santo, tú nos estás mostrando aquí tu inmenso amor por las personas más desfavorecidas, por las viudas, por los pobres, por los de baja condición, Señor, por aquellos que de verdad la pasan mal en esta sociedad, Señor. Padre, hoy yo te pido que nos ayudes a establecer, Señor,
justicia, que nos ayudes a ser justos como padres, como madres. Padre bueno, porque nosotros en algún momento podemos ejercer como tribunal de justicia en nuestra casa. Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser justos, Señora, y a ser justos con los justos y con los que son culpables, mi Señor. Padre bueno y santo, danos la claridad, Señor, para poder entender. Pero también, Señor, afirma el carácter, nuestro carácter como papás, para disciplinar, Señor, en el momento que es y al que se lo merece, Señor. Padre Santo, yo te doy muchas gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros, por el cuidado que tú tienes de aquellas personas más vulnerables, Señor, de aquellos desfavorecidos. Ayúdanos, Señor, a ser justos en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a no engañar a otros, a no andar con engaño. Tu palabra dice, tu palabra nos ha enseñado hoy que es abominación a Jehová, a ti, Señor, cualquiera que comete injusticia, cualquiera que engaña, cualquiera que estafa, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser íntegros, a tener integralidad en nuestra vida y a no engañar a otros. Padre, y si lo hemos hecho, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si en nuestra vida pasada nosotros en algún momento hicimos alguna cosa de estas, si en algún momento engañamos a otro, si en algún momento estafamos a otro, si en algún momento fuimos injustos con nuestros hijos o con otra persona. Padre Santo, hoy nos ponemos en orden y te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos ayudes, Señor, a cerrar esa puerta de maldición que un día abrimos en nuestra vida. Padre Santo y poderoso, yo hoy, Señor, me humillo delante de ti. Dígaselo al Señor. Yo en esta mañana me humillo ante tu presencia y te pido que limpies mi vida, que limpies mi corazón, que limpies cada parte de mi ser, Señor. Que hoy, amado Padre, mi vida se encamine y se levante en un nuevo caminar contigo, Señor. Perdona y limpia, Señor, todas estas abominaciones que un día hemos hecho. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Te pedimos que te quedes con nosotros. Te encomendamos a ti, Señor, nuestro día, nuestro trabajo, Señor, nuestra familia, nuestra casa, la vida de nuestros hijos. Gracias por el sustento que nos vas a dar hoy, Señor. Gracias por la bendición que nos vas a dar hoy y porque sabemos que tú, Señor, hoy vas a responder a todas nuestras peticiones. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.